Bienvenidos a la revisión de la agenda económica PM de este martes 3 de febrero. Me puse corbata porque voy a estar con ustedes hasta CNN Prime, más o menos las 9:30 de la noche. Les cuento que estaba revisando que el presupuesto público de 2026 se calculó en base a que el promedio del precio del cobre fuera de $4.35 la libra durante 2026. Les reitero la cifra. $4.35 la libra. Hoy, la Comisión Chilena del Cobre actualizó su proyección para el precio promedio de este año. ¿Saben a cuánto? $4.95 la libra. Y para 2027, $5 la libra. Excelentes promedios, récords absolutos y que van a servir para llevar muchos más ingresos al fisco en momentos de la estrechez que tanto hemos analizado acá en Agenda Económica. Todo lo explica Natalia Muñoz. Comenzaba la primera semana de febrero y el cobre superaba los $6 la libra. Rally alcista del metal rojo que nos acompañará los próximos años con bonanzas a nuestra economía. Al menos 5 años más duraría este ciclo de altos precios, por lo que Cochilco subió sus estimaciones y prevé un nuevo récord en el precio promedio del cobre. Nuestros técnicos proyectan para el año 2026 un precio promedio de $4.95 la libra de cobre y para el año 2027 de $5 la libra de cobre. Estamos en un periodo en que este mayor precio tiene una explicación estructural. El precio del cobre se va a mantener alto, pero no tan alto como $6. Los déficits proyectados de oferta de cobre no son suficientes para sustentar un precio tan alto. Por lo tanto, hay un componente especulativo importante y el componente especulativo es muy volátil. No creemos que esa baja vaya a ser de una magnitud relevante para retrotraer al precio a lo que era hace un par de años. Así, el precio del metal rojo rondaría en promedio los $5 la libra. Además, este año se proyecta una producción de 5,6 millones de toneladas en Chile y que crecería para 2027 a 5,9 millones de toneladas. Valores promedio récord para una temporada, pero se advierten riesgos que podrían bajar el precio. Permanecen los riesgos geopolíticos generados por los Estados Unidos, por la política de aranceles, permanecen y más encima esta idea de que la Reserva Federal podría no bajar las tasas de interés como se pensaba hace algunos meses. Por lo tanto, el riesgo permanece. Los inversores en materias primas, particularmente en el cobre, están expectantes y están auscultando el mercado en cada instante para saber si se mantiene o se alejan. Hay que observar que la producción minera en Chile está estancada desde hace más de 10 años. Por lo tanto, no creo que debamos sacar cuentas totalmente alegres de este buen momento de los precios del cobre, sino más bien pensar con responsabilidad en cómo manejar este momento. Sí, para este año Cochilco había estimado un precio promedio de $4,55 la libra hace unos meses. Ahora está en casi $5, alza de casi 10% que sin duda impactará en una mayor recaudación en las arcas fiscales. Estos 40 centavos adicionales calculados por Cochilco deberían producirle más o menos $2.000 millones adicionales en el año 2026 al fisco. Pero eso es con varios supuestos, ¿no es cierto? Y entre ellos que el precio se mantenga como promedio en $4.95. Nosotros creemos de que el precio del 2026 va a estar sobre $5,05 la libra, a diferencia de Cochilco, que está hablando de 4,95. Y sumado justamente que el litio sigue en alza, así que por lo tanto también se puede esperar el litio entre 1.000 a 2.000 millones de dólares adicionales al año. El país va a generar del orden de 7.000 millones de dólares adicionales justamente por el efecto precio. Muy buena noticia y que podría dar un gran respiro al estrecho presupuesto público de este 2026, ya que el litio también inició el año con un muy buen pie, con precios que no se veían desde 2023. Lo más probable, ¿no es cierto?, que si la transición energética y el tema de la inteligencia artificial siguen consumiendo la cantidad de recursos que consumen, energía eléctrica, cobre, litio, por supuesto que los precios debiesen seguir aumentando. Este 2026 habría un aumento de 2,9% de la demanda mundial de cobre. Además, faltarían cerca de 10 millones de toneladas para suplir la demanda total del consumo del metal rojo.
Bueno, este rally alcista del cobre sigue impactando al dólar, que está en torno a 860 pesos en nuestro país, pero también hay otros factores locales e internacionales que están impactando al tipo de cambio. El tipo de cambio vuelve a retroceder este martes en una jornada claramente marcada por el fuerte avance del cobre. El metal, que cierra con una subida de un 3,75% y acumula cerca de un 40% año a año, se mueve con fuerza y el peso chileno naturalmente lo tiende a acompañar. Ahora, este movimiento tiende a tener una explicación debido al reciente anuncio desde China vinculado a un aumento en los inventarios de cobre que volvió a darle impulso al precio del metal y por consecuencia a la moneda local. A esto se suman datos relativamente positivos para la economía chilena que conocíamos a inicios de esta semana y además de varios comentarios de miembros FED durante las jornadas que se enfocaron en el cierre momentáneo del gobierno y en cómo evoluciona la discusión sobre tasas de interés. Sin embargo, más allá de la caída puntual que podíamos revisar el día de hoy, no esperamos contracciones mucho más profundas en los próximos días. Volvemos a hablar de los ingresos fiscales porque ayer en CNN Prime el ministro de Hacienda reconoció que no tienen claro por qué se está recaudando menos impuesto a la renta de las empresas. Bueno, Pilar Gutiérrez indagó también con expertos tributarios qué estaría provocando esto. Lo que rendía este impuesto de primera categoría, digamos, pre-pandemia, era en torno al 3,5%. Lo que está rindiendo ahora es 3,1, 3,2%. Fue una de las razones para explicar el nuevo incumplimiento de la meta fiscal del gobierno. Si bien se detectó una menor recaudación del impuesto a las empresas del orden de 0,4 puntos del PIB, el ministro de Hacienda reconoció en CNN Prime que no saben por qué está ocurriendo aquello. Se está recaudando bastante menos de lo que debiéramos recaudar dado el PIB que estamos teniendo. Esto puede tener distintas causas, puede haber cambios más bien de estructura productiva, puede haber mayor evasión y mayor elusión. Eso también puede estar explicando el fenómeno a pesar de los avances que han habido a propósito de la ley de cumplimiento tributario. Posibles motivos que podrían estar explicando la menor recaudación por los impuestos de primera categoría, pero sobre los cuales Hacienda no tiene certeza. Por eso van a convocar a una mesa de especialistas para analizar la situación. Algunos expertos tributarios ya identificaron qué factores están incidiendo. Existe todavía un volumen importante de comercio informal, de comercio no regularizado, el cual no paga impuestos. Estimaciones del Servicio de Impuestos Internos indican que eso puede producir una merma en recaudación de entre un 6 y un 7% del PIB aproximadamente, solo por esta causa. Otros van más allá de la fiscalización del pago de tributos y señalan la falta de un mayor impulso económico. El Colegio de Contadores estima que cerca del 80% de la recaudación fiscal se explica por el crecimiento económico. Es clave entender que la recaudación está estrechamente vinculada con el crecimiento económico y una mayor actividad. De esta manera, aumentos del Producto Interno Bruto cercanos al 2% en los últimos años no favorece el incremento de los ingresos tributarios. La disminución en materia de impuestos a la renta tiene mucho que ver con la desaceleración de la economía, porque efectivamente ha habido una disminución en la inversión. Es cierto que en el último periodo ha habido un incremento relativo en materia de minería, pero en términos generales el volumen de inversión se ha visto disminuido en los últimos años. Para ejemplificar, algunos apuntan a lo que está ocurriendo con las utilidades en las grandes empresas. Las principales contribuyentes de nuestro país, excluyendo las minerías, han tenido una caída sostenida en el último tiempo, razón que explica, por cierto, de que exista menos ingresos fiscales por pago de impuestos en una empresa que no crece. El debate se da en medio de las críticas por un nuevo incumplimiento de la meta fiscal en 2025 por la sobreestimación de ingresos. Y es que si bien en septiembre Hacienda proyectaba que los ingresos crecerían 6,8% el cuarto trimestre, finalmente cayeron 3,8%. Esto pese a que expertos ya habían alertado que las estimaciones eran muy optimistas. Todos advirtieron que la recaudación tributaria no minera iba a ser menor de la que estaba proyectando el gobierno. Entonces, mirando hacia adelante, lo que uno tiene que hacer siempre como autoridad es siempre actuar con prudencia. Y por lo tanto, si yo no entiendo por qué los ingresos se están comportando de una determinada manera, lo que tengo que hacer, ¿no es cierto?, es siempre ser conservador.
Y eso es lo que yo extraño en la forma en la cual enfrentó el gobierno este problema. Temas a los que tendrá que estar atento el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien se reunirá este miércoles con el actual líder de la cartera para abordar el traspaso, reunión donde la situación fiscal será el central en la conversación. Mañana a las 4 de la tarde se reúnen ambos en Teatino 120. Ahí estará Agenda Económica, por supuesto, para ver qué es lo que sale de las conversaciones entre Quirós y Grau. Bueno, ustedes veían en la nota de Pilar Gutiérrez que un experto señalaba que la informalidad podría ser una de las razones de por qué esté cayendo los ingresos vía impuesto a la renta de las empresas. Bueno, yo les cuento que en estos momentos es la última cifra disponible, porque en el último trimestre del año pasado la informalidad de nuestro país subió a 26,8%. Esto quiere decir de que más de 1 de cada 4 trabajadores está desempeñándose en la informalidad. Esto es negativo porque hay un aumento de un 0,4% en 12 meses y habla de una situación de personas que no cotizan, que no tienen protección social, y eso tiene un impacto en el sistema de pensiones y en las emergencias que puedan haber en materia económica o enfermedades que puedan afectar a esas personas sin tener la debida protección. Las mujeres tienen una informalidad mayor, llegando al 28,7%. Mujeres que habitualmente están más relacionadas con empleos en el área de los servicios, en el área del servicio doméstico o en el comercio. Bueno, y precisamente se menciona al proyecto de Sala Cuna Universal como uno de los factores que podría ayudar mucho a la formalidad y el empleo de las mujeres. Precisamente ayer en CNN Prime, el ministro de Hacienda señaló que si de él dependiera y siendo pragmático, sacrificaría el proyecto del FES, del financiamiento de la educación superior, con tal de conseguir los votos necesarios para aprobar la Sala Cuna Universal. Para sacar adelante Sala Cuna Universal, ¿están dispuestos a no gastar minutos de conversación política por el FES? Bueno, nosotros hicimos un planteamiento en estas distintas dimensiones, hemos hecho todos los esfuerzos para concentrarnos, para lograr aprobar ambos proyectos, pero por supuesto que si nos tenemos que concentrar en los que generan más acuerdos, habrá que hacer aquello. Uno tiene que ser pragmático en esto, pero lo que el país no entendería es que estando todos de acuerdo y con lo que ha costado llegar a este acuerdo, por todos, aquí todos han cedido. Hemos cedido nosotros, ha cedido también la oposición. Entonces, yo creo que el país no entendería que no pudiéramos llegar a un acuerdo de este tipo. Hacemos la pausa y ya volvemos con más Agenda Económica. Un estudio de Forbes Mazars estima que el 94% de gerentes generales, gerentes de finanzas, también gerentes tecnológicos, cree que su compañía tendrá un crecimiento bastante positivo este 2026. Es parte de los hallazgos de este estudio que queremos analizar junto al Managing Partner de la consultora, Rubén López, a quien vemos en pantalla. Rubén, gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás. Gracias por esta instancia para poder compartir con ustedes cuáles son los principales hallazgos de este estudio que hizo la firma a nivel global. Y recalcar que este es un estudio... Sí, es a nivel global y que 94% de los gerentes es prácticamente unánime, es decir, hay muy buenas perspectivas al menos para los negocios de las distintas consultoras de distintas empresas a las cuales usted le ofrece sus servicios. Exacto. El estudio son más de 3.000 personas en el mundo, en 40 países, 50 de ellos en Chile, y efectivamente cuando comparamos el mundo, 92% optimismo, y en Chile un 94% de los encuestados señala optimismo respecto al crecimiento de su empresa en este próximo 2026. ¿Eso es un récord de este sondeo? ¿Perdón? ¿Este es un récord de este sondeo? Sí, este es el 6º año que hacemos la encuesta a nivel global. No tenemos resultados previos puntualmente de Chile. Esta es primera vez que tenemos, 50 ejecutivos chilenos dentro de la muestra de 3.000 y fracción del mundo. Pero
pero yo diría que sí. En general puedo afirmar que, por lo menos a nivel global, este optimismo es más alto que en los años anteriores. Y centrándonos en Chile, ¿a qué atribuye las altas expectativas de los consultados para la perspectiva de negocios de su empresa? Yo creo que fundamentalmente si comparamos, ¿no es cierto?, el mundo con todo lo que está pasando geopolítico, guerra arancelaria, crecimientos moderados en ciertos mercados, inteligencia artificial, todo lo que es transformación tecnológica acelerada, nos lleva, ¿no es cierto?, a compatibilizar eso con nuestro país. Y en nuestro país yo creo que claramente tenemos algunos mensajes, ¿no es cierto?, de optimismo. Efectivamente, tenemos un nuevo gobierno que empieza en marzo claramente con algunos temas que sabemos que están en la agenda en términos de desregular, ¿no es cierto?, algunas cosas, mejorar la permisología, reforma tributaria para llevar de 27 a 23% la tasa corporativa, ¿no es cierto?, en los próximos 4 años. Y eso, si lo sumamos también, ¿no es cierto?, a una economía con un crecimiento moderado, pero creciendo, una inflación bastante controlada. Yo creo que todos esos factores al final hacen ver, ¿no es cierto?, o hacen que este optimismo aparezca a esos niveles en esta encuesta. Otro aspecto bastante importante es que al menos 80%, 8 de cada 10 de las empresas consultadas, ahí usted me dirá si esto también es más o menos similar dentro de nuestro país, cree que puede su organización expandirse hacia otros mercados. Hablan de instalarse en Brasil, en Colombia y en México. Me parece también es un porcentaje bastante alto, al menos si es desde Chile, que planea crecer hacia otras latitudes. Sí, efectivamente esto es Chile. El 65% el 80%, como tú bien dices, 8 de cada 10, ejecutivos, efectivamente, lo que están pensando y están mirando, y dentro de sus organizaciones hay ya conversaciones o estrategias incluso de crecer yo diría fundamentalmente 3 países de la región que son muy llamativos. El caso de Brasil, el 65% de los encuestados, de los que efectivamente, de este 80%, el 65% dice que Brasil es un mercado que están mirando, seguido por Colombia con un 53% y un 33% el caso de México. Esos son los 3 países que este 80% de ejecutivos chilenos, de los 50 que entrevistamos, efectivamente están mirando y está, como te decía, o es parte de la estrategia ya o tienen por lo menos en carpeta para expandirse. ¿Y se trata de ejecutivos de transnacionales que ya tienen presencia en esos países o son empresas que quieren ir para allá como nuevos mercados? En general son empresas que son nuevos mercados. Esta encuesta está hecha, ¿no es cierto?, en compañías más locales de cada uno de los países. Y obviamente en el caso de Chile son empresas chilenas que lo que están mirando, ¿no es cierto?, es cómo salgo, digamos, del país y cómo voy a otra geografía. ¿Algún rubro en particular que predomine? No llega a ese nivel de detalle la encuesta, a nivel de qué tipo de negocio, pero efectivamente el número es altísimo. O sea, yo encuentro que un 80% que lo tenga en sus planes es porque efectivamente son mercados que ya conocemos, algunos de ellos, varios de ellos, y otros que claramente son exponenciales los crecimientos, asumiendo estos 3 países, ¿no es cierto?, en términos de tipo de mercados que son. Absolutamente, uno sabe que Brasil y México de por sí, por tamaño de mercado, son sumamente atractivos, y Colombia, para empresas del retail y también para empresas financieras de nuestro país, ha sido un mercado muy bueno en los últimos años. Más o menos uno puede adivinar entonces que empresas de esos sectores van a ir a Colombia, y en Brasil mucho retail también. Probablemente. Y algunas también forestales. Ahora, dentro de la encuesta que ustedes realizaron, hay algo que puede sonar contraintuitivo de acuerdo a lo que estábamos hablando, porque cerca del 50% ha reducido o cancelado sus planes de expansión, principalmente por la incertidumbre arancelaria. Entonces, tienen planes de crecer, pero otros también han reducido sus planes, quizás entonces quieren salir a otros países, pero en una magnitud más pequeña. Sí, efectivamente tienes toda la razón. Ahora, yo
en lo personal, cuando uno interpreta que es cancelación, me suena más a cautela, wait and see, más que a cancelar derechamente los proyectos, ¿no es cierto? Yo creo que las empresas lo que están haciendo es reordenando, rebarajando dónde voy a estar, dónde quiero estar, esperando que haya más claridad en algunas cosas y es un tema timing nada más. Pero me suena más a como te vuelvo a repetir, una cautela más que una cancelación. O sea, está tomada la decisión de expandirse, pero el momento es el que se está todavía por definir. Exacto. Esa es mi interpretación de estos números, ¿no? Y otra cosa, Rubén, muy importante. 39% de los altos ejecutivos manifiestan preocupaciones éticas sobre la inteligencia artificial, por más que 3/4 partes ya ha reestructurado su equipo para implementarla. Es decir, hay que subirse a la inteligencia artificial de una manera u otra, pero están preocupados hacia dónde va, qué pueda surgir de algo que está absolutamente en desarrollo. Exacto. Efectivamente, la tasa, esa tasa a nivel global es más alta aún, un 66%, el 39% que tenemos acá en Chile. Y yo creo que en la medida que se empiece a desarrollar más, ¿no es cierto?, que haya más madurez, que esté más internalizada la transformación digital en todo nuestro mercado, claramente esa tasa debiera ir en línea con los dilemas, ¿no es cierto?, que tienen los ejecutivos a nivel global. Todo lo que es confianza, trazabilidad, sesgos, claramente van a influir y debiéramos ver este indicador creciendo en los próximos años en la medida, como vuelvo a repetir, que nos subamos al carro de la inteligencia artificial. Yo me imagino que pero efectivamente como... Sí, yo me imagino que en su trabajo como consultores, guiar o acompañar a sus clientes en el desarrollo de la inteligencia artificial también va a ser parte importante de su trabajo. Absolutamente, ya lo es. Ya lo es y creo que efectivamente tenemos desde empresas que nos piden apóyame en cómo me subo al carro e incluso más atrás. Coméntame, muéstrame, enséñame qué es esto. Yo creo que efectivamente hay harto desconocimiento también en algunos niveles y es importante poder contribuir de esa forma, ¿no? A enseñar, ¿no es cierto?, y motivar a las empresas porque, como tú bien lo decías, la transformación digital llegó para quedarse, hay que hacerlo, es imperativo, perdemos productividad, perdemos claramente competitividad, o sea, es un must hoy. Rubén López, Managing Partner de Forbes Mazars, muchas gracias por estar con nosotros entregándonos los principales hallazgos de este estudio que realizaron tanto a nivel mundial como también en nuestro país. Que tenga una excelente semana. Muchas gracias, igualmente Nicolás, gracias a ti. Termina la agenda económica PM de este martes, pero yo no me voy a mi casa, sino que me quedo acá en el estudio principal de CNN Chile porque en unos pocos minutos comienza CNN Prime.